La función principal del algoritmo de Bressingham es determinar con dos puntos ingresados si la función PintaPixel debe ir aumentando en X o en Y. Lo primero que hacemos en la función es determinar el diferencial de X y el diferencial de Y. Con esos dos valores determinamos el valor de la pendiente. Además, con los valores de X y de Y podemos darle valor a un parámetro que vamos a usar más adelante en la función, el cual consiste en el valor de Y por 2 menos el valor de X. Posteriormente abrimos un if cuyo condicional va a ser si la pendiente es mayor que 0. Esto lo hacemos para determinar si la función PintaPixel va a aumentar en Y positiva o en Y negativa. Después de esto abriremos un while cuyo condicional es que si el parámetro anteriormente mencionado es mayor o igual a 0, es decir, que esté más cerca de la línea, graficará la función PintaPixel en Y. Posteriormente restaremos el valor duplicado del diferencial de X al parámetro para que así vaya disminuyendo, y cuando el parámetro sea menor que 0, la función saldrá del while y empezará a graficar en X. Este es el funcionamiento base del algoritmo de Bressingham. Esta función dentro del do la hará mientras que la variable y sea menor al diferencial de X. ¿Qué quiere decir esto? Y es un contador que va desde 1 hasta el valor de X. Entonces esta función, el do, lo va a repetir hasta que llegue al valor de X. En el caso de que la pendiente sea menor que 0 o igual a 0 en lugar de mayor, no pasaríamos al if, sino que se abriría el else, en el que básicamente se hace lo mismo, que es que con el parámetro vamos determinando si la función aumenta en Y o aumenta en X, hasta que hemos terminado de graficar la línea, y esta es básicamente la función del algoritmo de Bressingham. Perdón por la voz, es que estoy algo agripada. Pero bueno, aquí voy a explicar el algoritmo DDA para graficar una línea utilizando la librería OpenGL. Entonces tenemos una función que me va a recibir 4 parámetros. Entonces consiste en x1 y y1, que son las coordenadas del punto 1 al hacer clic izquierdo, y x2 y y2, que son las coordenadas al hacer clic derecho. Bueno, dentro de la función vamos a establecer unos valores de tipo float, que van a ser ax, que me definen el valor a aumentar en x, ay, que me definen el valor a aumentar en y, x y y, que son las coordenadas que posteriormente pasaremos como parámetros a PintaPixel para graficar la línea en pantalla, y res, que lo utilizaremos como un parámetro que nos ayudará a definir el valor que aumentaremos en x y en y. Bueno, entonces primero que todo, el parámetro que llamamos res estará definido por un condicional que me dice si el valor absoluto de la variación en x es mayor al valor absoluto de la variación en y, entonces el parámetro res va a tomar el valor absoluto de la variación en x. De lo contrario, entonces, si el valor absoluto de la diferencia en x es menor o igual que el valor absoluto de la diferencia en y, me va a tomar el valor absoluto de la diferencia en y. Ya teniendo esto, entonces pasamos a definir el aumento en x y el aumento en y. Entonces, el aumento en x se define por la variación en x dividido el parámetro res, que ya hemos explicado cómo se establece, y el aumento del valor en y se define por la variación en y dividido el mismo parámetro res. Bueno, ya con estos valores podemos pasar a establecer los valores para las coordenadas iniciales en x y en y. Entonces tenemos que recibíamos dos valores de la primera coordenada x1 y y1, se las asignamos a x y a y respectivamente, y de igual forma inicializamos un contador i, que me ayudará a medir el incremento para mi ciclo while. Bueno, entonces pasamos al ciclo while. Entonces primero vamos a limpiar el buffer, luego llamaremos a la función PintaPixel
a la que le enviaremos dos parámetros que son las coordenadas en X y en Y, que aumentarán de esta forma. Entonces inicialmente se tiene el valor en X1 y en Y1, al que se le sumará el aumento en X conforme Y, que es el contador que hemos establecido para condicionar, por decirlo de esta forma, o parametrizar el ciclo while. Entonces, mientras que Y sea menor o igual al parámetro res que establecimos anteriormente, esto se va a ejecutar y de esta forma podremos graficar en pantalla y representar en pantalla la línea por medio de puntos. Bueno, y entonces pasamos al main, que se compone de las funciones que hemos visto durante todos nuestros programas, que es, bueno, aquí que establecemos un estándar de color RGB, un espacio de trabajo simple, establecemos la posición de la ventana, establecemos el tamaño, establecemos el nombre de la ventana, el color, y con glue orto que especificaremos las rectas de recortado. Posteriormente llamamos a la función mouse, con la que vamos a poder capturar las coordenadas iniciales en X y Y las coordenadas finales en X y Y. Ya más adelante explicaremos esto, y posteriormente pasaremos a crear un menú con el que podemos escoger entre si graficar con a través de la función o a través del algoritmo DDA o a través del algoritmo de Bresenham. Bueno, entonces pasamos a la función mouse, con la que vamos a definir nuestros puntos para graficar la línea. Entonces, primero que todo, al hacer clic izquierdo se van a establecer los valores de X inicial y Y inicial, que posteriormente se le pasarán a la función pintapixel y se graficarán al hacer clic. Luego, al hacer clic derecho se establecerán las coordenadas X y Y finales, y de igual forma se le pasa a la función pintapixel para graficarlas en pantalla. Bueno, aquí también establecimos una función menú que nos permitirá escoger si graficar la línea entre esos dos puntos con el algoritmo DDA o con el algoritmo de Bresenham. Entonces, al hacer clic y izquierdo y derecho con el mouse, estableceremos nuestros puntos. Luego haremos clic con el scroll del mouse, el botón del medio, y se nos desplegará un menú del que podremos escoger si emplearemos el algoritmo de DDA o el de Bresenham. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí ya establecimos en el main, con la función glut add menu entry, definimos unos valores 1 para DDA y 2 para Bresenham, con una función por fuera del main llamada menú. Entonces recibimos como parámetro ese valor. Si ese valor es igual a 1, se ejecutará el algoritmo DDA para graficar la línea. De lo contrario, si ese parámetro que se recibió es igual a 2, se procederá a utilizar el algoritmo de Bresenham para graficar la línea.